días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estás mirando. Bienvenidos una vez más al CAP 5 de Protegiendo Vidas, este lugar especial que hemos desarrollado con la intención de que veas historias reales, personas reales, historias de vida en las cuales te puedas proyectar, encontrar la solución a eso que estás viviendo. Y bueno, Elizabeth Herrera nuevamente contigo en el día de hoy y mi compañera Patricia Termini por aquí. Y bueno, agradecer ante todo, como siempre, a Dios y a nuestros principales patrocinadores, Así es. Grupo Memorial y Fundación Memorial, por la oportunidad de abrir este espacio para todas las familias, para todas esas personas que necesitan de la información, de conocer esos temas que no se hablan normalmente, pero que son necesarios que los hablemos para que podamos sanar. Porque toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso, que es la vida. Y bueno, el día de hoy traemos un tema que muchas personas en el mundo y en República Dominicana a lo mejor están enfrentando en silencio. Así es. O algunas están enfrentándolo públicamente, con mucha bulla, pero con muchos sentimientos por dentro encontrados. Un tema que muchas veces nos sumerge en lo que es la vergüenza, en lo que es ese dedo señalador, tristeza, como decía Patricia, pero es un tema que debemos enfrentar, es un tema que te invita a hablar de resistencia, de fortaleza, de resiliencia. Estamos hablando de lo que es el duelo tras un divorcio. Y sobre todo, cómo después de vivirlo, cómo sobrevives a esa situación horrible, porque es una situación horrible, es una situación muy dolorosa, y cómo te fortaleces después, cómo superas tu vida y cómo te vuelves una nueva persona que brilla. Así es, el día de hoy vamos a descubrir que no todo termina con esa separación, y para eso pues hemos traído dos maravillosas personas a las que le doy el honor a Patricia de presentarlas. Cuéntanos, Patricia, ¿quiénes están aquí? Bueno, el día de hoy tenemos a nuestra encantadora Ana Rojas, como su vestimenta lo dice, Hermosa. Muy roja, muy brillante, Ana es una persona que irradia felicidad. Desde que entró aquí al set es lo que ha irradiado y es lo que transforma en su nueva vida, de mujer empoderada. Ana, bienvenida. Hola, bienvenida Patricia. Como decimos, felizmente divorciada. Ana es una mujer felizmente divorciada, y también tenemos el honor de tener a Máximo Mercedes aquí con nosotros, que también nos va a hablar sobre su experiencia de vida, sobre su historia y sobre su historia de superación, de crecimiento y de amor también. Claro, bien. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Eli, vamos a hablar un poquito del divorcio, pero viendo el divorcio también como la transformación de la vida. Y para eso quisiera preguntarle bueno, no sé quién se aventura primero, a Ana, ¿cómo tú entendiste que ya, o sea, ya no puedo más, ya no quiero estar dentro de esta situación, y tomaste la decisión, o tomaron la decisión contigo, porque a veces no tomamos nosotros la decisión de divorcio en tu vida? Y si se sienten con la motivación, quizás contar un poco más allá de la intimidad de cómo surgió esa historia, porque entendemos que tras cada divorcio, pues primero hubo una historia de amor que significó para ustedes esa ruptura, ¿verdad? Ese cortar ese lazo. Si se sienten cómodos en decirlo, pues que lo compartan para que quizás alguna de estas personas que nos están escuchando o mirando el día de hoy, pues puedan verse a través de sus ojos y su sonido de su voz. Y sus historias. Así es. Bueno, sí, porque cuando, por lo menos a mí que me toca mi historia, yo siempre digo que sigo creyendo en el amor, que sigo creyendo en la vida, en la familia, en el matrimonio. Y siempre le digo a la gente, mira, cuando dice, me voy a divorciar, así como tan ligero, yo le digo, piensa que en la calle no hay nada bueno. Entonces, pero, ¿cómo te digo? Yo vivía un matrimonio feliz, a mi jaula de oro, como siempre he dicho, creyendo. Tenía 20 años de casada, nunca me lo imaginé. Nunca me lo imaginé que podía llegar, menos en un país, no soy
dominicana, soy venezolana, ¿verdad? Aunque ya tengo 23 años aquí. Ana decía que ella se había casado para toda la vida. Para toda la vida. Y es más, yo renové a los 10 años votos por la iglesia, pensando que en los 20 se volvía a renovar, porque siempre creí. En el momento que empiezo a darme ni siquiera cuenta, porque yo no sé si era que vivía en una jaula y estaba tan bien. No, simplemente confiabas en tu pareja, porque Muy quién se bien. imaginar Y que algo así como te puede digo, pasar. nunca he sido persona de andar acechando, nunca he sido persona de estar revisando celulares. No, porque yo siempre he dicho que el que revisa encuentra. Y además que no me pasaba por la cabeza. De verdad nunca me pasó de que yo fuera a vivir esto. Estabas en tu mundo de rosas. Correcto. Mi mundo giraba en cuatro. Éramos cuatro aquí y giraban mis 3 hijos y él. Okay. Entonces no me vi, o sea, de verdad como divorciada, porque para todos lados íbamos nosotros 4. Entonces hay gente que dice, y de verdad cuando ya después que pasa lo que tú te ves, el divorcio, y tú empiezas como a ver, claro, tú decías, pero habían señales, ¿cómo no me di cuenta? ¿Nunca viste esas señales? No. Nada. Nada. Cuando noté, era porque ya tenía como que todo el problema. derrumbe arriba. Sí, me acuerdo que yo cumplo año un 12 de enero y ese día me hizo un cumpleaños por primera vez, porque siempre, haz lo que tú quieras, pero yo dirigía mi cosa. Esa vez lo organizó espectacular, damos amigos y todo, y te comento que me lo hacen el 12 y el 26 de enero sucede esto. Oh, Dios. Oh, wow. O sea, serio, me quedé así como que en la... Para que fuera más doloroso aún. Para que fuera más doloroso. Las personas Ana, que estaban... tú sufriste, para dejarlo para que el espectador, tú sufriste de una infidelidad dentro de tu matrimonio. Sí, Y, por infidelidad. y cuando te enteraste de esta situación, Ay, qué ¿cómo duro. fue? Qué duro, porque lo menos que te imaginas tú, ¿quién es? O sea, ¿quién es? Entonces, y cuando trato de averiguar quién es, yo dije, no. O sea, yo nunca he sido una persona fea, nunca he sido mal arreglada. O sea, Claro, siempre es te lo primero que te viene criticas a ti misma. Como mujer, claro, a uno mismo. Y cuando logro más o menos ver, yo dije, no puede ser. Pero Comienzas a buscar el problema en ti empiezas primero. a comprar, pero ¿en qué fallé? Sí. Y porque uno dice, ¿en qué fallé? ¿Dónde no me di cuenta? ¿En qué fracasé en mi qué matrimonio? fracasé? O sea, ¿qué hice? Pero en ese mismo momento, fíjate, algo que yo siempre dice, en el primer momento que se habla que puede haber un divorcio, yo dije, no, primero viuda que divorciada. Y de repente yo dije, perdón, Señor, porque yo no soy quien para desearle la muerte a alguien. Pero Tú dices que el primer sentimiento que te embargó fue la rabia, la decepción. o sea, el sentimiento de no saber, o sea, ¿por qué me agarraba esto a mí? ¿Por Te qué sentías ¿Por qué desconcertada. me tocaba? Sí, ¿por qué me tocaba? O sea, yo... Y yo creo que muchas mujeres que pasan por tu situación, porque muchas de las separaciones es debido a infidelidad. Correcto. Y no estoy hablando solamente de infidelidades por parte de hombre, también hay infidelidades por parte de la mujer. O sea, muchos de los divorcios vienen dados por problemas de fidelidad dentro del matrimonio. Bueno, y hoy en día se está hablando también de que la infidelidad ha aumentado en su porcentaje, principalmente por la facilidad que tenemos con las redes sociales, con el internet, porque ya anteriormente la infidelidad era como carnal, era más física, pero ya la infidelidad incluso empieza a nivel de texto, desde ahí. Correcto. Pero fíjate que las estadísticas a veces te hablan más, aunque tú no lo creas, que aparte de las infidelidades es el no estar de acuerdo en las reglas con los hijos. ¿Tú crees, o sea, desde tu experiencia, algo que fragmentó tu matrimonio o ese pasado matrimonio, dirías que fue la relación de los hijos? No. El mío no. Ok. El mío fue infidelidad. Mis hijos, nosotros manteníamos unas reglas. Pero sí es algo que está pasando en los matrimonios. En la mayoría de los matrimonios sucede eso ahorita. Porque algo interesante a acotar es que Ana y Máximo se conocen por una comunidad, que ellos nos van a hablar un poquito sobre esa comunidad, creo que es Betania. la comunidad Betania, que ya hemos hablado actualmente En nuestro primer CAP sobre la comunidad Betania con una invitada La espectacular. maravillosa Josefina Adames. Y Josefina nos habló un poquito de eso. Josefina me llevó ahí. Bueno, qué interesante Ella que ahora vivió tenemos ahí. aquí a Ana. Josefina vivió una viudez. En el caso de Ana, bueno, un divorcio. Y que le comentábamos con Ana que hay duelos que no se ven, pero que son duelos.
el duelo por separación, el duelo por divorcio es muy fuerte. Y el duelo por migración también es muy fuerte, pero Ana me decía, es que el duelo de divorcio es que tú cuando una persona fallece, tú sabes dónde está. Correcto. Está enterrado. Pero cuando una persona se va, es más difícil. ¿Cómo? Mira, aparte de que hay gente que te dice que el divorcio ya yo lo viví dentro y me voy preparando o ha sido así. A mí me pasó que yo conocí o sea, yo en un momento reconocí que yo dije, yo no conocí a esta persona. O sea, tuve 20 años sin conocerla, porque fue lo que siempre he dicho, no conocí. Entonces, porque yo decía, no puede ser que yo tuve ciega 20 años. O sea, todo fue mentira. Déjame hacerte una Porque son pregunta. dudas que surgen en uno. Déjame hacerte una pregunta. En ese preámbulo que acabas de mencionar, porque si hay algo que estamos hablando desde hace rato es, yo salí de allí queriendo. Y por eso duele más cuando los divorcios se sale así, porque tú fuiste el afectado, o sea, tú estabas en tu mundo mágico. Y enamorada. Yo te pregunto, ¿ya ha pasado este proceso donde ya tú te has recuperado, has podido hacer un análisis en diferentes aspectos de tu vida? ¿Llegaste a esa conclusión, a ese punto donde tú pudieras ver, yo sí vi señales, solo que como estaba tan enamorada y tan ilusionada, quizás las pasé, Por alto. las ignoré? No las ¿Sí? identifiqué o las No las ignoré. Sí, identifiqué. pasó. Sí. ¿Te pasó algo parecido, Máximo? O sea, pero tú sufriste también. Sí, muchas situaciones, pero específicamente con eso de cuando tú sales, que empiezas entonces a como pasar balance, si tienes la oportunidad de ¿Te das cuenta que lo habías visto? de equilibrar. Si no tomas solamente la parte negativa, sino que dices, bueno, vamos a ver qué positivo le puedo sacar a este proceso para seguir con mi vida, ¿verdad? Claro. Y entonces cuando tú empiezas a hacer y a comparar y empiezas a analizar y dices, wow, pero te das cuenta cómo sacrificaste hasta tu forma de ser, Tu personalidad. tu personalidad, con tal de tratar de ir llevando un matrimonio. De cómo De salvarlo. de cosas de tu idiosincrasia, de tu personalidad, de tu forma, de tus costumbres, las fuiste dejando de lado y fuiste adoptando muchas otras cosas no necesariamente tan buenas para el criterio de uno, con tal, y lo fuiste haciendo y no te diste cuenta. Y después tú empiezas eso mismo a ver todas esas señales de diferentes situaciones y entonces empiezas a decir, wow, pero esto estaba claro, pero no Yo lo no quise verlo. asumir. Yo no quise verlo. Quizás en el momento lo pude pensar y luego dije, bueno, pero imagínate, en el caso mío con 3 hijos, con una empresa en común, entre noviazgo y matrimonio 16 años. Entonces tú como que empiezas a decir, no, pero espérate, vamos a no desesperarnos y vas dejando pasar. Pero luego ya al paso, cuando analizas, vas diciendo, wow, pero míralo aquí donde estaba. Eso es Está como, ¿sabes sumamente que hay claro. un libro que se llama Crónicas de una muerte anunciada? Sí, Eso es correcto. Crónicas de un divorcio anunciado. Correcto. Así mismo. Algo así sería. Ana dijo hace un rato algo que a mí me dejó muy pensativa y hasta me dolió la forma en que fuera del CAP conversábamos, porque ella dijo, y es que cuando sucedió, lo que más me dolió es que yo me quedé sola, porque él decía hace un momento, todo rodaba, todo transcurría alrededor de esa figura, alrededor de esa familia. Entonces de repente se ven sin esa persona y sucede que tú sustituiste inclusive tus amistades, tus ambientes por llevar la corriente, o sea, por estar bien, vamos a decirlo así. No, y por tu familia, porque muchas veces lo que pasa es que cuando formamos un matrimonio, formamos una familia, esa es nuestra prioridad. Sí. Nuestro tiempo libre es para la familia, y más cuando llegan los hijos, todo es nuestra familia. Y muchas veces se pierden esos momentos nuestros, Claro. de que nuestros Tu amigos, tiempo, nuestros tu hobbies, espacio. nuestro tiempo. Entonces, claro, cuando hay una ruptura y tienes ¿Y que tú volver fuiste a... que te inclinaste? ¿no? O tienes que volver a reconectar contigo, a quién eres tú ahora, porque la persona que tú eras antes de Hace 15 casarte, años, hace 15 años ya no existe. Entonces no es ni siquiera volver a ser esa persona porque nunca vas a poder volver a ser esa persona. Es quién voy a ser ahora. Todo lo que dejas y abandonas, porque mi vida empieza en que yo tengo que vivir en varios países siguiéndolo a él. Yo soy la que voy dejando todo. Voy dejando profesión, voy dejando trabajo, voy dejando familia, porque, o sea, vamos no nada más como familia nosotros. Entonces, por su trabajo, ¿verdad? El apoyo, la parte, porque él no podía estar solo, porque yo pude, en una oportunidad dije, pero vete tú, yo voy, no, sin ti no puedo. Entonces, al final, hay uno que se sacrifica.
Sí. Porque en toda relación hay uno que se sacrifica más, ¿verdad? Entonces, al llegar aquí, este es el país que más estabilidad nos dio, más tiempo nos daba Ok. para nosotros estar y más. Así que ya cada quien hizo su vida aparte, pero estamos aquí. Entonces, la parte cuando yo me veo, que no estoy trabajando, ¿verdad? Sí. Empecé a honores en la universidad. Mientras hacía, claro, tengo que decir también que mientras estábamos viviendo en varios países, yo aproveché, dependiendo del tiempo que tenía, de estudiar, por lo menos para irme uniendo a las universidades, a saber, y yo aproveché porque buen tiempo, por eso no todo es malo en un matrimonio, como decía Máximo, siempre hay cosas buenas que uno va viendo. En tu caso, tú fuiste en tu casa, ama de casa, cuidaste a los niños. Me tocó cuidar con los chicos y andar con él, pero ama de casa no, porque gracias a Dios. O sea, me refiero que a tu rol fue muy del cuidado de la familia. Muy del Del hogar, hogar. sí, pero vigilar, tú sabes, Ajá. hacer cosas. Cuando yo tengo que ponerme, o sea, hacer, como yo digo, terapia ocupacional, la hago, ¿verdad? Pero cuando no, o sea, sobre todo con el varón que ya venía más chiquito. Y era el que yo tenía que como que llevarlo. Lo digo porque hay muchas mujeres que enfrentan el divorcio y son amas de casa, o sea, que no tienen trabajo. Doble No, y situación. tienes que limpiar. Sí. Y tienes que todo. ¿No? Bueno, claro, mi vida cambia porque mientras estoy casada tenía todo. Todo. Claro. O sea, todo, bueno, mira, no estoy ahí y era de las personas que estaba estudiando y yo le decía, voy a trabajar y él me decía, ¿para qué? Por 11,000 pesos, eso te lo doy yo. Y daba, aparte. Entonces, imagínate tú, cuando te dice... Por gusto. "Hasta aquí sí, por gusto, porque no quiero que trabaje o no quería que viera Pero nada en la fíjate, calle". claro. Esa es la otra parte que me doy cuenta, ¿eh? Ana, fíjate esa alerta. Mira, eso que ella acaba de decir es importante. ¡Claro! O sea, estoy contigo, tú estás conmigo, tú no necesitas nada y ahí hay una alarma. O sea, porque yo no Claro. puedo estar en un ambiente de desarrollo también y tú prefieres mejor cubrirme eso con tal de mantenerme De ahí. tenerme arropado. Era una alerta. Claro, que Sí. después de esto yo recomiendo mucho un libro que se llama La princesa que creía en los cuentos de hadas. La princesa que creía en los cuentos de hadas. Yo me lo leía y yo me vi. Y yo lloraba como una loca porque me veía ahí. Te identificaba. Y yo decía, ¿quién será mi delfín? O sea, que era el salvavidas que tiraban. Porque me pasó igual, donde yo te digo, estudia, chévere, vas para la universidad, donde vayas. Nosotros vivimos en Chile 2 años y mi licenciatura saqué en Chile. Voy a Venezuela, una maestría, estoy aquí, empieza una especialidad. Pero en el momento que digo, voy a trabajar, ¿pero para qué? Y que los niños ya estaban más grandes, supongo. Correcto. Y entonces cuando ya tú piensas, que tú dices, bueno, los chicos están aquí, ya van creciendo, ya nos tocará a nosotros dos nada más como disfrutar otras cosas. Sí. Entonces, pero no, cuando tú vives en esas señales de alerta, ahí es donde yo después me doy cuenta, porque no quería que yo trabajara. Claro. Pero también veía que una vez me dijo, nosotros partimos en la religión católica y un día se me queda viendo y me dice, ¿por qué no empezamos así como de nuevo? Y yo me reí, me volteo, o sea, para la que tú veas que nunca le digo, ¿cómo? Así con anillo y todo, chévere. Todavía me siento en las piernas de él y le digo así con anillo, chévere y todo. Y él se me quedó viendo y no me dijo más nada. Wow, o sea, él estaba hablando de separación y tú estabas, fíjate, Como que, fíjate lo que yo no las sabía. dos perspectivas Claro. de cabeza. Dos sintonías Entonces, diferentes. no, Que ella estaba totalmente Ella estaba enamorada. Ajena. Claro, ajena a todo lo que tú sentías. En no me un lo mundo- decía. Y como no entendemos las señales. Porque justamente pienso que el gran problema que hoy sucede y en la mayoría de los matrimonios es la falta de comunicación. O Se sea, asume mucho. en el que yo creía y yo me suponía. Sí. Entonces, un matrimonio ni nada puede vivir de que yo creo y que tú suponías. Sí. O sea, es igual que decía un ejemplo donde yo le puedo decir a mi pareja, o él llega y yo digo, ay, se quedó la luz prendida. Eso no le estoy diciendo yo a él que vaya y la Que por apague. favor la apague. Y él como hombre, Sí. como diferente, siguió. Ahora, si yo le digo, mira Max, apaga la luz, ya es diferente. Entonces, ese es el primer paso, que no estamos hablando, no nos entendemos. sabemos porque somos comunicarnos. racionalmente Máximo. diferentes. Yo siempre, luego de mi divorcio, siempre recordé una enseñanza de un profesor de literatura del colegio que decía que el emisor es el responsable del mensaje. Es la persona que tiene que garantizar que el mensaje llegó. Y que lo No entienda. puede asumir que el receptor Correcto. recibió y entendió el mensaje. Así mismo como dice Ana, los hombres somos de mandatos. De mandatos. Sí. Sí. Tú me dices específicamente lo que tú quieres y tú puedes estar seguro que yo te voy a complacer. Máximo, ¿por qué tú decidiste o tomaste este paso o si lo decidieron por ti? Sí. Mira,
yo pienso que es una cadena, una sumatoria de eventos. Te comentaba ahorita, el primer evento es que nosotros quizás, yo no te puedo decir que nos casamos obligados, pero fue como lo próximo que tocaba. Empezamos un noviazgo muy joven ambos, estudiamos la universidad, nos graduamos, trabajábamos, ya éramos profesionales, yo tuve la oportunidad de adquirir un apartamento y como que en un momento nos sentamos y nos miramos y dijimos, pero ¿qué es lo qué más necesitamos hacer para seguir al Como próximo el paso? protocolo. Como el protocolo, lo tradicional. Y nos casamos bastante joven, yo tenía 23 años. Hubo sus situaciones al inicio, pero un asunto de convivencia, íbamos a trabajarlo. Tuvimos los hijos muy jóvenes, 3 hijos, varones, y muy cerca uno detrás de otro. ¿Tú dirías que no disfrutaste los inicios de tu matrimonio? ¿O sí? Sí, yo diría que sí. Yo diría que sí. Mi ex esposa es la mayor de 4 hermanos en una familia muy tradicional. Ok. Y yo pienso que a ella le faltó vivir etapas de su vida. Y ya con 3 hijos y casada, entonces tenía la idea de vivir etapas que no vivió. Sí. Etapas que quizás cuando ya tú tomas la decisión de formar una familia, ya lamentablemente no lo puedes hacer. Hay que dejarla Yo de lado. quería también hacer cosas, pero yo sí estaba claro en Claro. qué cosas ya yo no podía a los 33 años decir que voy a hacer. Yo a los 33 años, con 3 hijos y la responsabilidad de una familia, no podía decir, bueno, mi sueño siempre fue ser militar. Ahora yo voy a dejar todo y me voy a ir para la academia en Estados Unidos para hacer 5 años de milicia y aquí que la familia vaya a ver cómo Claro. echa para adelante. Sí. Te decía ahorita que uno va dejando pasar Y muchas prioriza. cosas y va priorizando siempre a la familia. Para mí, igual que Ana, me casé para toda la vida. Yo creo que nadie se casa como con el pensamiento de que Claro. se va a separar. Pero Y para creo- mí 3 hijos eran una razón más Claro. para hacer lo que tuviese que hacer para encaminar ese matrimonio y esa familia. Pero llegado a un punto, una sumatoria de eventos, novedades que siempre surgen, y detonantes y un sinnúmero de cosas, llegó un punto donde ambos estábamos prácticamente con la decisión de que no debíamos continuar. Yo sí fui claro en ese momento. Yo dije, yo soy una persona de decisiones analizadas, pero no de vueltas atrás. Yo le dije, vamos a buscar la ayuda que tengamos que buscar ahora, porque si yo no salgo de mi casa, no vuelvo a mi casa bajo ningún concepto. O sea que en su caso hubo la oportunidad, porque en el caso de Ana fue una ruptura abrupta que ella no esperaba. En el caso de ustedes tuvieron la oportunidad de sentarse. Fue bastante abrupta también, sin embargo, Porque me imagino que la otra parte no quería. sí, pero quería y no quería. Ok. Es como, bueno, yo quiero, pero cuando veo la realidad, Me echo entonces para atrás. ya no soy tan firme. Yo pienso que soy firme cuando creo que el otro no va a decirme, pero cuando veo que el otro dice, no hay problema, vamos para adelante, entonces no, pero espérate, vamos a analizarlo. Eso. Le dio miedo, se asustó. Ahora, yo, a título personal, insistí. Al principio mi ex no quería, y yo le decía, bueno, cuando ella vio que yo le dije, bueno, no hay ningún tipo de problema, entonces, bueno, no, sí, vamos entonces a buscar una ayuda, pero te estoy hablando de todo en una cuestión, un lapso de 2 semanas. Y ambos salimos convencidos de ese sitio. La psicóloga lo primero que me dijo, mira, tú tienes 4 hijos, tú tienes tus 3 hijos y tu esposa. Tú eres una persona muy clara, que sabe lo que quiere en la vida, y estás con una persona que no toma las decisiones igual que tú. Entonces, cuando tú tienes un proyecto y vamos por ahí, y entonces viene la indecisión, tú le dices, ven, vamos Ahí por viene aquí. la frustración. Entonces viene la Sí, frustración y todo sí. esto. Entonces, ambos salimos convencidos de que no debíamos continuar, de ese proceso, de ese corto proceso. Yo sí recuerdo- Para recuperar la relación. Sí. Yo sí recuerdo que en un momento ella me dijo, ay, pero que tú tomas las decisiones muy apresuradas. Yo le decía, bueno, cuando 2 personas ya han hablado claro y sobre todo se ha dicho claramente que no se aman, yo pienso que no hay por qué seguir haciéndose daño. Yo tengo una pregunta y discúlpeme que le interrumpa. En ese momento de esa conversación donde hay una decisión por parte de ambos, aunque una parte, como bien usted lo está explicando, no terminaba de decidir. En su caso, ¿habían ya hijos mayores de edad? ¿O eran todos pequeños? menores, todos pequeños. ¿Cuál era la edad del más adulto, del más grandecito? El más grandecito tenía en ese momento 8 años. Bueno, un niño que ya Sí. entiende lo que está ¿Y en sucediendo. tu caso, Ana?
No, yo tenía ya la hembra de 17. Ok. Pero una adolescente Una igual. adolescente para entrar a la universidad. Ujú. Y que ha sido desde chiquita muy madura, porque fue un pilar, como ustedes no se imaginan, en muchas ocasiones. Y el chico de 10. Ese era el que más le daba duro, porque Ok. éramos como que la vida de él vivía entre nosotros dos, en el medio. Y la pregunta va para los dos. Cuando llegó ese momento, ya fuera anunciado, conversado o no, ¿hubo una conversación de ustedes con ellos Sí, para, fíjate. para contar lo que estaba pasando? El más grande tenía 8, el segundo tenía 6, el más pequeño tenía 3 años. Wow. Y yo siempre dije, yo no voy a permitir que mis hijos entiendan que yo los abandoné. Claro. En su Eh, caso, sus hijos se quedaron con su madre. con su madre. Siempre la gente me decía, tú le estás hablando como si fueran hombres y todas esas cosas. Y años después, para algún evento, un cumpleaños mío o algo así, el más pequeño me dijo que lo que él más apreciaba de mí era que yo siempre le hablaba como si ellos fueran adultos. Sí, porque los niños Hablaba con valoran, la verdad. los niños Sí. valoran mucho. Muchas personas subestiman la capacidad del niño de De entender. Así Y, mismo. y es muy importante. Usted que trabaja con niños, Ana, Donde menos se debe subestimar, yo siempre lo he dicho, el niño no se subestima. Sí. Porque cuando tú crees que él no sabe, sabe más de lo que... Y más esta generación que va tan a prisa. Por eso tú dices, pregúntale siempre que ellos te hagan una pregunta, respóndeles con otra pregunta de hasta dónde es. Okay. Pues yo me senté con mis 3 hijos y le hice Buena técnica esa que analogía. ella acaba de mencionar. Y le hice analogías de personas de familia que se habían divorciado, que tenían hijos pequeños. Entonces le decía, mira, Eso como una historia. correcto, un cuento. mira, papá y mamá, lo más importante es que ustedes sean felices. Y para que ustedes sean felices, papá y mamá no pueden seguir viviendo juntos. y no, y la fortaleza que tuviste que tener para decir eso, porque Eso supongo que tú fue- tenías un torbellino de emociones yo por creo dentro. que eso fue la prueba más fuerte que yo he tenido en mi vida hasta el día de hoy. Y tener que hacerlo con entereza, porque Claro. tengo que hacerlo con entereza delante de ellos. Claro. Entonces le fui diciendo, mira, papá siempre va a estar presente y todo esto. Ahí te dicen, ok, o sea que voy a tener mañana 2 papás y 2 mamás. No, una sola mamá, un solo papá. Mamá posiblemente tenga importancia. una pareja mañana. Papá va a tener otra pareja mañana también. Ustedes le podrán decir tío, tía, como le quieran decir. Pero papá y mamá siempre va a ser uno solo. Y le decía, mira, como fulano o como tío fulano. Claro, tú sabes, ejemplos. le ponía ejemplos. Y entonces al final es lo mismo, es la importancia de que el mensaje llegó. Me entendieron, están todo claro, tienen alguna pregunta, Y quieren que ellos saber algo entiendan más. que no es su culpa, porque parte, Correcto. por eso le hago la pregunta, porque muchas de las situaciones más difíciles tras las personas divorciadas, o sea, además del dolor emocional que conlleva y esa lucha interna, pues también está el hecho de que cómo estoy afectando a los que quedan detrás de mí. Sí. Entonces los hijos se sienten que ellos tuvieron la culpa. Entonces esa conversación entienden ambos, porque ahora voy con Ana. Claro. Ya con él entiendo que él hizo una parte muy importante y fue valioso y le felicito porque tener esa fortaleza, como decía Patricia, en un momento donde usted mismo se está desboronando por dentro, porque no era lo que esperaba ni lo que quería para su futuro, Claro. sentarse y tener esa valentía, pues es admirable. En el caso de Ana, como en tu caso fue abrupto, ¿qué pasó? O sea, ¿tuviste la oportunidad de contarles a ellos o ellos se dieron cuenta también o te cuestionaron? La hembra, mira, es un trabajo duro porque hablarle a una chica ya de 17 años que que se dio cuenta de una vez y a él ya tenía 10 y él fue el que me dijo, en un momento vengo yo de buscarlo para que tú veas y nos encontramos en donde está el Bravo, en esa esquina, yo venía así y el papá estaba parado en una esquina con la chica. Wow. En la Oh, camioneta Dios y ya veníamos con mío. todo y de repente él es el que ve. Yo cuando vi la jipeta, ya que sospechaba algo, ¿verdad? Sí. De lo que se había, porque empieza cuando yo te dije que el 26 salió a una convención a Santiago y regresó siendo otro. O sea, él se fue de una manera y regresó siendo otro, que por primera vez hice una pregunta y me contestó, ¿por qué no fuiste? Y yo le dije, ay, pero el hecho de que yo estaba aquí no quiere decir que yo estaba jugando, fue lo que yo dije, ¿no? Pero sí me extrañó como esa contesta bruta que nunca la había hecho. A lo mejor estaba intentando, esa pregunta de por qué no fuiste, él se estaba Porque- intentando justificar de sus acciones. No, yo pienso que el mismo remordimiento por dentro, Claro, de pensar que justifica. alguien me dijera, porque era como que vamos en 2 guaguas a una convención y parece que en la guagua había alguien que me conocía y como que hubo un acercamiento con la persona que estaba ahí
y pudieron darse cuenta porque era en cuestión de trabajo, ¿ves? Sí. Entonces, él llegó desde ahí y desde ahí lo empecé. Y yo me acerqué y nada más yo le pregunté, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no eres así? ¿Qué tiene? Nada. Pero ese nada, por eso yo digo, lo hace que de una vez me dice, me voy a dormir. Y yo siempre Huye. dije, o agarró una almohada y por primera vez se va a al cuarto del niño. Oh. Teníamos hembra y varón y cada uno tenía su cuarto. Y se va al cuarto del niño. Y yo le dije, ¿qué pasó? Porque acuérdate que yo siempre he dicho que pase lo que pase de la cama, del cuarto nadie sale. Ah, no, ya yo no quiero dormir, voy a dormir aquí. Y esa fue como que la reacción para ir. Bueno, entro que estoy en momentos cerca de la esquina del Bravo y está así y yo veo la jipeta de él, pero yo me puse ciega para que ustedes sepan cómo yo no, como cuando tú dices, Usted no lo tengo y no quería quiero ver. ver, no quiero ver. No lo quieres que- enfrentar ese No dolor. quiero, o sea que y él, sí, porque él fue el que bajó el vidrio y me dijo, oh mami, pero ese es papi. Y anda con fulana y fulana, El niño. ella trabaja ahí y es esto. Él fue quien me la describió toda. Wow. Y O lo sea, digo el por primer- primera vez, ¿eh? Wow. Por primera vez El lo primer digo. shock lo tuvo él, porque Claro. él tuvo un duelo ahí en ese Y preciso él momento. lloraba porque él me decía que Claro. a veces él tenía un telefonito, en ese momento tenía Ericsson, que le dábamos, y él parece que entrando una vez en el ascensor, entró ella, hizo una pregunta, entró él, y tú sabes, se veía y estaba ahí, y él agarró el celular y parece que a su hermana le dijo, Pau, esta es la tipa que está aquí en el ascensor entrando. Él mandó ese mensaje y el papá se lo vio. Oh, Dios mío. Comprenderán lo que se pudo haber, lo que hizo fue arrancarle el teléfono y pasarle. Sí. Y él llegó llorando hasta donde yo estaba, o sea, por eso, que ¿qué te pasa? Le digo yo, ¿qué pasó? Mami, esa vez, y ahí fue donde él me dijo. Cuando lo vimos los dos, yo nada más le dije, vámonos, yo seguí directo a la casa. Con la velocidad que él pasó, no sé cómo hizo, dónde la dejó, dónde pudo, pero él llegó a la casa así. Mm, Ya yo tenía, como decir ahora, si había alguien, porque en un Claro. momento le digo, ¿hay alguien? No, hay alguien, o sea, no. Entonces, cuando él me lo dijo, que no, que él llega al cuarto, cada quien buscó su cuarto. Yo prendí el aire, busqué y todo, y me siento. O sea, pasar a la cara y decirte, pasó algo, ¿cómo están? O sea, Sí, Sí, él porque estaba pescando, porque no A sabía ver, si lo habían visto o no. Pero yo como no reclamé, ni dije nada, yo no nada, y quedaron, y les dije a ellos, no digan nada. Me voy con mi jefe el siguiente día y me dijo, ya es hora de que lo enfrentes. Y fue hasta enfrentarlo, cuando hay alguien enamorado y arrogante. Es duro. claro. O sea, para que duela más Uf, todavía. porque Claro. te quieren liquidar. Sí, Cuando, claro. Ya tú dices- cuando- cuando tú le dices lo que le va a pasar, Mm, cuando tú le dices, mira, te va a pasar que tú estás creyendo en la novedad, estás creyendo en que esto sí tiene futuro ujú. y te va a pasar igual como le ha pasado a muchas personas. Sí. Pero está tan ciego que en ese momento te dice, Yo creo a mí que- no me, a mí no me Yo va a creo que la ¿Cómo palabra, no, estás en negación. Lo que pasa es que el duelo tiene varias etapas y una de las primeras etapas es la negación. No, el shock. Es el shock, Primero el pero- shock, o sea, de que tú no lo quieres aceptar. Porque Aceptar que algo, es como cuando quedas después embarazada, lo como niegas. querer, en el caso de serio? las mujeres, en serio yo estoy embarazada, o sea, el shock es muy fuerte hasta que te lo crees, Claro. porque ya estás en el proceso, pero tiene que pasar unos meses para que tú termines de Claro, no, y concientizar. entonces tú como Pasa a la lo mismo a la en este persona tema. y le dije, mira, estamos cerca del trabajo, vamos a ir a tal sitio, Doña Roma, me quedaba en el medio, o sea, vamos a ir ahí todo. Y cuando tú ves a la persona que llega y hace así, Se infla el ego. así de frente, o sea, tú no me gustas. No quiero Oh, Dios. nada. Aparte que fue hiriente. Oh, Sí, caramba. no, hiriente, o sea, yo me paré y pagué mi trago, o sea, empezamos y todo y Claro. o sea, que tú vas a comer, que tú vas a esperar, o sea, que te lo digan, mira, ya te vi, sé que es una persona, que es esto, le digo, ¿estás seguro? ¿Quieres perder 20 años de matrimonio por esa persona? Sí, a lo mejor es el peor error de mi vida, pero lo quiero cometer, fue lo que me dijo, Oh, caramba. ya tú no me gustas. Como que la desconectaron del mundo, sí, de la realidad. Claro. Es horrible. Vuelvo y digo, yo oraba mucho, le decía, ¿en qué fallé, Señor? Y decía, perdóname. O sea, por eso yo digo que cuando tú estás en estos procesos hay que saberse agarrar, no en oír. Yo nunca fui a insultar, yo nunca culpé a la persona como hay Siempre otra que fue tú eres una la dama. culpable. No, Como dama al fin. no, Claro. aquí no hay culpable. El único culpable era el que tenía
Pareja. Él, que era mi pareja, pero él no estaba enamorado y puede suceder. Claro, pero hay otras formas de había una terminar. forma esa de abordar esa Claro. situación. Y yo siempre he dicho, y mis hijos saben y te lo pueden decir, mami nunca ha hablado mal de Porque es que no es lo mismo que una persona se separe de ti porque no te ama, como que fue tu caso, como que no Y te funcionan lo las cosas, diga. a que te traicionen, porque eso es una traición. No, y entonces su grupo de amigos, como yo, así como tú, como dices, entro riendo, me echo broma y hablo y todo, siempre ha sido la cuestión, ahí se dio a pensar quién era la culpable, ¿verdad? Claro. Y que tú estés y tú sabiendo que el culpable, o no el culpable, te enamoraste, yo no lo juzgo. Pudo haberme pasado a mí. Lo único que yo siempre dije, ¿por qué la sinceridad? ¿Por qué terminar tan feo? Sí, claro. Como yo le dije a él, votar ¿Por qué 20 años, permitir iniciar algo? ¿por sin qué estar- votar 20 años feo? Sí. Porque tú pudiste terminar como mucho, bueno, ya no hay, ya tú no te quiero, chévere, pero empeñarte en dejarte sin nada, en que tú pagas de loca, pagas de ladrona, pagas de esto, o sea, todo. Pero agarrarme de Dios, del grupo de amigos, por eso te digo, Josefina en ese momento, por casualidad, con otra compañera que era maestra, psicóloga, le dijo, quiero hablarte de una amiga y quiero que la acompañes. Y ella me llamó y me invitó. Sí. Coincidencia que yo estaba estudiando en INTEC con mi hija. Mi hija es ingeniero industrial y estudiaban ahí. Y ella me llevó al retiro de Betania y ahí... Ahora sí, Josefina explica un poco, pero ya ella lo explicó desde la viudez. El retiro Betania, cómo los apoya a las personas Eh, divorciadas. te da, ¿cómo te digo? Es una parte, por eso dicen, para viudas, separados y divorciados. Porque te brinda el apoyo, aparte emocional, porque hay psicólogos, hay sexólogos, Hay por si aboga- quiero- hay abogados hay para- abogados para la parte que tiene que ver con Mira, aspecto para la parte legal. económica. Es y un all llega el- around, tú sabes. Es un asistencia. grupo, es como un grupo. Llega el PACAN, que también te habla de los maltratos, ¿verdad? Llega la parte donde confías, suelta, pero también donde tú te tienes que dirigir, los apoyos psicológicos, emocionales. Y algo, Tú llegas por Josefina a Grupo Betania, Sí, a Betania, a Betania. Comunidad Betania. y ahí es donde conozco el grupo, donde está Rafa, donde estaba la esposa de Máximo, donde está otro... La esposa otro- actual. No le digas actual, la única esposa. La única esposa. Sí, Si no, nos pero- está escuchando. Pero tengo que aclarar. No, mi amigo, tengo que aclararlo. tranquilín. Ahorita lo aclaramos ya, pero tengo que aclararlo. Si la esposa de Máximo nos está Está escuchando, escuchando. la La única. única esposa. única. Hicimos un grupo donde el grupo de apoyo que está viviendo lo mismo de diferentes maneras, ¿verdad? ¿Y eso de te ayuda diferentes a edades, abrir? te ayuda a vivir, porque era cuando yo te decía, si volteaba para acá había una con 32 años casada, si volteaba había una de 1 año, donde habían chicas jovencitas, así como tú de 24, 25, y también todo, y tú decías, Dios, ¿y qué pasó? Entonces, te ayudaba a conformarte entre todo, que no era por edad, porque déjame decirte que a mí me cambiaron por una 20 años menor, Muy ¿verdad? común. No, pero además, te das cuenta cuando oyes las historias de los demás Correcto. de que la tuya no es tan crítica. Eso La tuya no es tan pasa. tétrica. Entonces, cuando uno pasa por situaciones, uno cree que el mundo se le está cayendo arriba y que a lo que a uno le está pasando es lo peor que puede haber. Denle un consejo, ya que ustedes atravesaron ese momento de dolor tan intenso, a esas personas que nos están escuchando, a esas personas que nos están viendo por YouTube, por Spotify. Imagínense que están atravesando ese proceso de dolor intenso. ¿Qué ustedes hubiesen querido escuchar en ese momento? Que no lo escucharon y les tocó vivirlo y aprenderlo solitos. Yo no tenía a mi mamá al lado y yo quería volver, con la edad que tenía, 40 años, volver a meterme en la barriga de mi mamá y no saber de nada. Wow. Agarrar a mis 2 hijos y metérmelos en la barriga que tampoco sufrieran, porque es algo que te afecta, o sea, porque no es nada más tú que estás derrumbada, es el otro que está abajo también. Sí. Vuelvo y te digo que qué consejo más grande para ayudar a salirte. Tuve un equipo de psicólogos espectaculares. O sea, buscar apoyo psicológico. Buscar, porque lo primero es la salud mental. Lo primero. Buscar el apoyo de los amigos, que de verdad, que de paso no tenía, o sea, me dejaron, puedo contar con los dedos cuáles me quedaron, que se quedaron conmigo por lo que yo era. Y mi grupo de amistades de verdad empezó después del divorcio, después de Betania. Que hoy puedo decirte, tengo una amiga
que a mí los dos, él como hijo de ella y yo como hermana, así. Y me llegó hubo otra del grupo que la llevó justamente, nosotros lo hicimos en octubre, vamos a cumplir 15 años de eso. Y ella la llevó el día de mi cumpleaños de regalo. Y desde ahí ella me agarró y dijo, mientras yo viva y esté aquí no te va a faltar nada, agárrate de mí. Wow. Y de verdad, O sea, mira, un grupo de apoyo de gente importante, buscar ayuda psicológica. que te llega, correcto. Buscar, no estar solo, rodearte de gente que te apoye, que conecte contigo. Y que esté viviendo, personas que estén viviendo lo mismo que tú, porque es muy fácil decirle a alguien, no, hombre, tranquila, olvídate, Claro. o porque te vas a encontrar gente, vamos a matarla, vamos a darle 3. No, yo no quería eso. Si en un momento era un abrazo, porque ni siquiera quieres oír X. Y la gente es ¿cómo decirlo? Como muy cínica. Cruel. Y cruel, Sí. porque todo el que te habla, ¿y él? ¿Y qué pasó? Sí. ¿Y dónde está la chica? Lo que quieres es el chisme. Correcto. Sí, ¿Y el dónde morbo. tú? Entonces, yo tú voy y les moño. Es que ella no. Ella pudo haber sido una botella. Ella pudo haber sido una droga. Ella pudo haber sido un carro. O sea, algo que a él lo iba a alejar X. Claro. Sí, yo pienso que, como dice Ana, el tener siempre o conseguir en ese momento un grupo de apoyo. En mi caso, gracias a Dios, nosotros somos un grupo de primos del lado materno que nos hacemos llamar la Mafia Suárez. Porque donde va uno, van todos. Y todos realmente tenemos una red de apoyo para cualquier tema que tengamos. Esa fue mi primera red de apoyo. Mis primas, que yo soy como si fuera el esposo de todas ellas. Mis padres, mis hermanos. Eso fue para mí vital. Estaban ahí pendientes de mí, apoyándome, ayudándome a sobrellevar la situación. Y quiero decirle a las personas que uno de los puntos más importantes es tener la capacidad de discernir, porque aparecen muchos amigos reales Correcto. y amigos falsos que te dan recomendaciones. Y puede que algunas sean malas y otras no ser tan malas, pero te la están dando con la mitad de la información Y con su que perspectiva saben, y su vivencia. con su perspectiva de la realidad tuya, que nada más la sabes tú. Cuando me venían y me decían, mira, tú lo que debes hacer es esto, esto y esto, yo le decía, bueno, desde el punto de vista de Patricia, que no sabe esto y esto, su consejo es válido. Pero yo tenía que tener la capacidad de decir, gracias Patricia, déjame tomar de Patricia lo que puedo utilizar y lo que no, Desecharlo. porque mi ex, por ejemplo, me llamaba y me saltaba con unas ideas que yo le decía, wow, pero no pareciera que tú y yo no tenemos 15 años conociéndonos. O sea, iba, se reunía contigo y venía de allá para acá con unas ideas que yo le decía, es que esa no es una realidad. Cuando tú haces un divorcio, tú divides. Claro. Los esfuerzos ya no son los mismos. Yo tengo que seguir mi camino, tú tienes que seguir el tuyo. Ella se seguía buscando como No, pero de mira. apoyo. No, pero básicamente, lamentablemente, en una etapa, sintió que los hijos eran el mecanismo y la herramienta De amarrar. de mantener a uno en una situación, no sé si zozobra sea la palabra más bonita que yo le pueda buscar. Sí. Triangulizarlo, Eh, que es lo malo. Entonces, lamentablemente, fueron la herramienta y ese es otro consejo que le quiero dar a todo el mundo, hombre o mujer. Traten de no utilizar los hijos como punta de lanza Que ni eso como herramienta. los lastima, aparte de Lo lastima, pero sobre todo los hijos crecen. Sí. Y mis hijos en su momento a veces me decían, bueno, todavía hasta el día de hoy, ya son mayores de edad todos, sigo siendo víctima de historias y de fábulas Wow. que yo las miro y he optado dejarlas pasar y no hacerle caso a eso, porque el que me conoce sabe, el que no me conoce no necesita una explicación mía tampoco. Pero mis hijos se sentaron conmigo y me dijeron, mira, nosotros sabemos quién tú eres. No importa lo que nosotros escuchemos, no importa lo que nos digan, nosotros sabemos quién tú eres. Porque ellos llegaron a un nivel donde hicieron su propio análisis. Su propio análisis, su propio Es que tú no juicio, tienes que hablar, y ese todo tipo de cae- cosas. Todo cae en un momento. Por su propio peso. Correcto. Correcto. Y no es justo, porque a la hora de la verdad ellos no pidieron el papá ni pidieron a la mamá, fuimos nosotros. Sí. Y que debería enfrentarse a uno. Pero por lo menos Máximo, como él dice, su grupo de apoyo estaba aquí, su familia, yo no tenía nadie. Exacto, sí. ¿Y qué hiciste, Ana, cuando te viste sin nada?
Porque Aparte de llorar, que me tocaba como hay una algún loca. momento que tú pensaste que, o sea, y esta pregunta es para los que tocaron fondo, como que ya no puedo más. Sí. Si a mí hoy me tocara vivir de nuevo un divorcio, yo diría, ¿te quieres divorciar? Vamos, vete. Así al mes volviera otra vez y me casara. Ujú. Porque cometiste el error de Sí, vivir no dentro de la forzar, casa no con esa forzar. Cometí persona. el error de estar, que no creía que era un error de vivir 2 años con él adentro, esperando. Cuando ya yo entendí a los 2 años y medio, en una conversación que estaba mi hija, él y yo y todo, y él dijo, no sé qué, tiró algo así, y yo dije, no, que aquí el problema soy yo. Fui a mi país, busqué mis papeles, voy donde el padre Esquivel, que en paz descanse, no sé si en algún momento el de la Santísima, y me arrodillé y tuve la experiencia más grande de contacto con Dios en ese momento. sea, que la Él se fe hizo, sí, presente de otro verdad pilar. en todo y ya es diferente. Desde ahí, de que yo viví esa conexión con el Señor, fue diferente para yo pensar y caer más, como tú dices, en flotar. Te aferraste El Señor, a aferrar. tu espiritualidad. A su fe. Y entonces, al empezar a salir un poco con los trabajos y todo, había momentos en que no te daba un momento, porque uno como terapeuta es como cuando tú vendes algo, hoy vendes, mañana no. Entonces, tenemos momentos que también el trabajo decae. Y tú decías, ¿y qué compro? ¿Y podré comer? ¿O podré pagar? Porque vivimos esa parte que muchas del divorcio dicen, ¿cómo comemos si no tengo nada? Sí, a mí, yo soy un padre que cuando estaban pequeños y vivían conmigo, o sea, vivíamos juntos, yo los levantaba, los bañaba, los llevaba al colegio, estaba muy presente con ellos en cada momento, al ser varones y ese tipo de cosas. Y al divorciarme, pues al principio iba todos los días a verlo, todos los días a verlo, todos los días a verlo. Cada vez me sumía más en el mismo círculo, porque volví a vivirlo. Uno de ellos, que es muy apegado a mí en ese momento, me decía que era conmigo que quería vivir. Entonces yo tenía que lidiar diciéndole, no, mi hijo, te toca vivir con tus hermanos. Y tus hermanos todos tienen que vivir con tu mamá. Esa era la parte más dura, más difícil. Y llegó un momento donde la depresión estaba hasta tal nivel por mis hijos, que mi psicóloga me dijo, lamentablemente tienes que separarte un poco de los hijos. Tienes que distanciarte un Para que poco. tome respiro. para que Tienes que puedas- estar pendiente de que tú tienes que estar bien para poder estar para ellos. Sí. Correcto. Yo estaba confundido en ese momento y decía, no, ellos tienen que verme, tienen que estar conmigo todo el tiempo. Me decía, no, tú tienes que estar bien para poder estar para ellos. Y ahí entonces tomé un respiro. Un día me levanté, me miré en el espejo, me dije, yo tengo 33 años, estoy empezando a vivir, modesta y aparte, Está muchachito. o ella incluida, soy un tremendo tipo. Un muchachito. Yo La decía- valoración Yo personal. decía, Correcto. yo me puedo volver a enamorar, yo Ahí puedo es- rehacer mi vida. Ahí estamos en esa etapa, aunque hay algunos psicólogos que no les gusta mencionar el tema de las etapas, pero ahí estamos en el renglón negociación. Bueno, y Dios me dio una lección de vida. Me llevó solito a las puertas de la felicidad. Un día, bueno, antes de mudarme, cuando tomamos la decisión, mi madre, que Dios la tenga en gloria, que disfrutaba resolverle la vida a todo el mundo, me senté con ella un día en unos clasificados y marqué 3 opciones de apartamentos que estaban dentro de mi posibilidad económica para alquiler cerca de mi oficina. Y le dije, mira, chequéame esto porque a veces te dice que es aquí, es en una zona mala de ese sitio, lo que fuera. Al otro día a las 10 de la mañana me llamó y me dijo, tengo el apartamento aquí ubicado, ven a verlo. Mami, si tú lo viste, ese es. No voy a ir a verlo. Dile que sí. Me mudé el sábado y luego de 8 meses viviendo ahí. No, pero cuenta esa parte, cuéntala. No me la salte. Entrando y saliendo. ¿A qué hora? Entrando y saliendo a todas horas y todo esto. Pasa una Para que entendamos, porque se habló fuera de la grabación, él decía que dentro de su refugio, él trataba de no estar presente, o sea, de mantenerse ocupado. Sí. Y Patricia y yo comentábamos, en el caso de la mujer y el hombre es distinto. La En algunos mujer, casos. Claro. sí, la mujer se ocupa, pero la ocupación de la mujer muchas veces es que se vuelve sobreprotectora. Sí, y si hay hijos más o se aísla. En el caso del hombre,
no es que quiera ser fiestero de repente, sino que busca mantener su mente ocupada para no verse vulnerable. Sí, realmente a mí me daba... Yo soy muy familiar. Todavía al día de hoy yo voy todos los domingos a comer con mi padre. Entonces para mí era difícil llegar a la casa y encontrarme solo. Y entonces es tener esa ventana de 7, 8 de la noche a 10 de la noche cuando me iba a acostar solo, Pensando. dando vueltas y pensando y todo Claro, eso. Entonces, porque de alguna u otra forma la mujer, como se queda con los niños, Sí. realmente nunca termina de... sí, está ocupada, es un reto y solo. todo esto, sí. Entonces, nada, pues al final, luego de un periodo, de un lapso de aventuras, Dios me premió llevándome a la puerta de mi vecina, que me vio en todo ese proceso, y que, como yo digo, no fue que nadie me dijo, no fue que Ana era mi amiga y me dijo, tengo una amiga soltera que te la quiero Sí. presentar, ni nada por el estilo, sino Se dio. se dio. Ahí conocí a mi vecina, Su esposa. que hoy en día es mi esposa y la madre de mi hija, Sí. y la madre de mis hijos también. Que Dios lo premió tanto que lo premió incluso con la hembra que no tenía. Correcto. Y ya tenemos 13 años. De casa. Qué maravilla. casados. En este punto, me gustaría saber qué ayudó, qué cambió para que esta nueva etapa en la que se le ve tan felices a los dos, porque ojo, por allá no se ha, todavía Ana no formaliza nada, pero esa cara cambia cuando se habla del parejo. Pero Ana es una mujer que ahora brilla, Sí. con o sin. Volvió a ser yo. Ambos Ambos porque brillan. Basta con eso, o sea, por eso hice el paréntesis, porque es que es maravilloso verlos, escuchar la historia, darle las gracias primero porque abrirse a una intimidad propia no es fácil. Hablar de la perspectiva vivida no es fácil, pero verlos hablar, remontarse a ese pasado, a ese dolor, hablar con fortaleza, pero desde luego, entonces, verles sus rostros de felicidad. ¡Vivan! Yo le diría, Dejen hablen. vivir. Hablen. Cuando usted entable una relación, rehaga su vida, hable las cosas claras. Aproveche las experiencias, sea primero crítico y sepa que en todo divorcio, si usted quiere ser equilibrado y ponerle que tenemos un 50 y 50% de responsabilidad, hágalo así. Si es un 10 o un 90, no importa, pero sepa que usted tiene un porcentaje de responsabilidad en esa situación que O se sea, dio. usted se refiere a hablar claro con la persona con la que se va a entablar una nueva relación. Claro, Esa enseñanza sea se la digo. autocrítico y responsable. Diga, yo fallé en esto. Y sea objetivo para no fallar en su próxima relación. Eso se lo dejó de Eso experiencia me dejó su, experiencia, mi divorcio. su vivencia. Entonces, acérquese a su persona y yo le dije a mi esposa, le dije, mira, ya yo pasé por la relación donde te veo una semana entruñada, te pregunto todos los días qué te pasa y no me dice qué te pasa. Y a la semana me dice que ni te acuerdas por qué tiene una semana entruñada. Entonces, ya yo pasé esa etapa, ¿verdad? ¿Hay algo que aclarar? Lo hablamos. Se define si yo tengo que pedirte excusa porque actué mal. No tengo problema en decirte, mira, de verdad que actué mal. Siempre va a poder tener la oportunidad de hacer su vida, no importa la edad que usted tenga. No abandone. Escucharon. No abandone, dése la oportunidad, siga creyendo que el amor existe y uno puede rehacer su vida y puede ser feliz. Que existe, claro. Lo primero, no involucren a los hijos en nada. Yo pienso que saber respetar que tienen un papá y que tienen una mamá. Que los niños se aprenden a nadar en dos aguas. Ser claros, sí, ser claros. O sea, hoy tengo, mañana no tengo, pero desde el principio decir, bueno, mira, ya lo que tenías no lo podemos vivir, pero hay que ser claro con los hijos. Los hijos entienden, los niños no se pueden subestimar y no hablar mal de la otra persona. Todo cae solo. Pero sí, como dije, busquen un grupo de apoyo, de amigos, o de personas que hayan estado viviendo lo mismo y siempre oigan a su corazón. Yo tenía una amiga que yo le decía a veces, ¿pero qué hago? Oye a tu corazón. Lo que tú decidas, eso es, me decía. Leer un buen libro de autoayuda. No quita, sé que a muchos no les gusta leer, pero hay que empezar leyendo. Ir al psicólogo, que también les tienen miedo. La salud mental cada vez se deteriora por esas mismas circunstancias. Y mira, sacarle provecho, todo vuelve, todo pasa.
ver lo positivo que trae este aprendizaje. Porque, oye, yo aprendí a saber que yo podía comprar un juego comedor sola, que nunca me lo imaginé, porque todo lo tenía la otra persona, o sea, todo, y lo que yo ganaba no era lo de él. Y me decía, eso para regalo. Pero yo aprendí, y hoy en día no tengo nada de lo que él dejó. Todo lo construiste. Todo tú. lo fui construyendo al paso, o sea, que me meto en crédito, que sí pago, que sí busco, o sea, es empezar a volver a vivir. Tengo un eslogan que yo digo vivir full hasta lo que duele, porque va a pasar, va a vivir, te enamoras, sí, te vuelves a enamorar, te vuelves a ilusionar, es bonito, pero a la vez yo siempre diré, y me irán a montar a ser infiel 20,000 veces, pero nunca voy a buscar. Porque No toda vuelvo a hacer. acción cuenta para proteger lo más valioso que era tu Correcto. vida. Aprendí La a vida. vivir sola, aprendí a respetar mi paz, Tus límites. mis límites, que no quiero que nadie los interrumpa. En mi casa no va todo el mundo, sino el que yo quiero, porque tampoco me van a Convertiste a eso que convertir tanto en te mi costó en templo. un templo. Para mí, mi mejor eslogan o aprendizaje fue retomar quién yo era. O sea, ir a los sitios que de verdad me gustaban, que era el cine, que era... Reencontrarte, Ana. Reencontrarte conmigo misma. Con esta nueva tú. Que tú dices, ¿por qué lo perdí? Dejé de ser y perdí todo. Entonces, al volver a ser auténtico, si estás, si no estás chévere, y si no, sigue viviendo. O sea, sigue, porque siempre hay algo bonito y todo trae un aprendizaje. Pero lo que nunca dejaré de afirmar y de decir, que mis hijos tienen, y no por cliché, pero de verdad que mis hijos tienen el padre que se han merecido. En todo, nunca los he abandonado para nada. Y hoy en día él tiene 2 más, y eso es increíble. Me costó hablar con mis hijos tantos, sobre todo con la hembra, de decir, es una hermanita, hay que quererlas, hay que esto, y todo, que mira, hoy en día se van de viaje los 4 con él, las parejas de los 2 también, o sea, todo. Porque hay que entender que cuando ustedes no estén, ellos sí van a estar. Claro, y Eso es lo eso le importante. corresponde a uno, el que se casó y el que tuvo otros hijos, ¿verdad? Decir que esos hermanos son unos hermanos, no son medios hermanos. Y más que todo, como te digo, tener el que tus hijos, si tus hijos son felices, tú eres feliz. Yo creo que viene dado también por la madurez emocional que tenga una persona para afrontar esta situación. Correcto. Porque hay casos donde la mujer pone enemiga a los hijos del padre, y eso es un error garrafal, porque al final el que está afectando es el hijo. Y que si El que está mal, sufre ellos es el hijo. mismos van a reaccionar. Entonces, la verdad que la acción de los dos, de alguna otra forma, sea la razón que haya pasado, sea la situación que haya pasado, que la relación con sus exparejas no haya sido la ideal, la relación como lo abordaron con sus hijos es algo determinante. es admirable. Sí, Porque hoy en día han pasado 20 años y conozco gente que no se habla. Sí. Y han pasado 20 años y todavía no pasa eso. Y decía Ana, no es porque haya rencor ni odio, es porque hay tanto guardado de que Claro, hirió, el primer que paso está ahí. es perdonar. Al menos perdonarte a ti Sí. por Por eso- sentir eso para tú sanar. Por eso te decía, me perdono yo por a lo mejor no haber sido la persona adecuada. Correcto. Y lo perdono a él por lo que me hirió. O sea, y a la hora de perdonar es para que tú te liberes. Sí. Es por ti, porque yo siempre he dicho, nadie da lo que no tiene. Entonces, no es echarle la culpa a que yo viví, a que yo soy hijo de un divorcio. No. Pero cuando ya tú tienes conciencia, busca sanar tu mente y tu corazón para que tú no puedas repetir historias. Y no te repitas patrones y Correcto. poder tener una vida plena. Sí. Correcto. Poder avanzar. Poder avanzar. Así es. Todo en la vida es así. Tienes que aprender de las experiencias pasadas y aplicarlas para evitar o reducir las probabilidades de que esas situaciones vuelvan a pasar. Esta conversación me encantó. Miren, si es por nosotras, nos quedamos aquí Quedamos acá. por rato. Es más, hacemos un segundo episodio con la comunidad Betania porque ha estado súper interesante. Sí. Las historias de los dos son súper profundas. Ana nos quedamos corta, nos quedó
no nos quedó tiempo para hablar sobre la cuna vacía, que también es un tema súper interesante de tocar Sí. en las mujeres. Y wow, la experiencia que tú viviste en esa etapa de soltería, de cómo lo viviste, la crisis de los 40, que muchos hombres... Vente, cógete. Nos quedó mucho tema por Tú vas cortar. a recoger, ¿eh? Nos quedó mucho tema por cortar, pero lo vamos a hablar Así es. en un próximo episodio. Así que sigan sintonizándonos, que esto se pone bueno. Los episodios cada día son más interesantes. Cada episodio que pasa realmente trae consigo una historia maravillosa, personas espectaculares. Y nosotras aquí nos quedamos como que cortas y nos quedamos ahí como que con el saborcito de volverlos a ver. Patricia, antes de yo, ¿verdad? Darte como ese cierre que siempre haces maravilloso, dándole las gracias a nuestros patrocinadores, yo quisiera resumir en lo que ustedes me dejan como enseñanza, y es esa parte de que todo pasa, duele, hay que tocar fondo, es normal. Es normal, y puede que lo que tú estés viviendo y que quizás sientas que es la locura, puede que alguien esté viviendo algo peor todavía. Entonces hay que vivirlo, hay que tocar fondo, hay que llorarlo si es necesario, Correcto. pero tienes que tener la esperanza de que detrás hay algo más e identificar esos pilares, esos sostenes, esa red de apoyo que te van a ayudar a continuar. Y la mejor promesa es que al final, cuando tenga que pasar, el amor sigue allí y lo vas a volver a encontrar. Claro Aunque que sí. creas que no y te veas ahí en ese espejo negativo de que no y que todo terminó, créenos, aquí están dos personas que lo vivieron y te lo están confirmando. Sí te vas a volver a parar de allí. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Máximo. Sí. Para todos aquellos que estén pasando por esta situación o estén pasando por una situación de separación, de divorcio o de viudez, y quieran no tienen una red de apoyo, quieran buscar personas que estén atravesando por la misma situación, pueden acudir a la comunidad Betania, y ahí de alguna u otra forma también van a encontrar ese grupo de apoyo. Bueno, nos encantó tenerlos con ustedes Gracias. aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Y como siempre, para seguir viéndonos, nos pueden ver a través de nuestro Instagram, @memorial_rd, o a través de Fundación Memorial en Instagram. Pero también está nuestro capítulo completo, nuestro episodio número 5 en YouTube, y también lo pueden escuchar a través de Spotify. Y muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, Grupo Memorial y Eli. Gracias a ustedes por estar con nosotros una vez más, por permitirnos llegar hacia la intimidad de sus vidas. Y sabemos que si estás atravesando esta situación, en algún momento de esta conversación tan linda del día de hoy, fuiste tocado. Recuerda que toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso que tenemos, que es La vida. vida. Nos vemos en la próxima.